Espero que tengan todos un muy buen día. Nos volvemos a encontrar en este espacio. En esta oportunidad repasaremos las enfermedades más prevalentes del sistema nervioso periférico. Como hacemos habitualmente, antes de comenzar a hablar de patología, hagamos un repaso anatómico de cuáles son las estructuras que componen el sistema nervioso periférico. Son todas aquellas estructuras, por supuesto, que están fuera del sistema nervioso central, pero ¿cuáles son específicamente? Las raíces motoras y sensitivas, los nervios espinales, los pares craneales, excepto el primer y el segundo par, que se considera una prolongación del sistema nervioso central, los ganglios sensitivos de la raíz dorsal, las terminaciones nerviosas motoras y sensitivas y también gran parte del sistema nervioso autónomo. ¿Qué entendemos entonces por neuropatía? Es un término muy general que en realidad lo único que está indicando es que hay un compromiso del sistema nervioso periférico. No la causa, ya que ese compromiso podrá ser infeccioso, podrá ser inmunológico, metabólico o tóxico, pero a toda patología del sistema nervioso periférico la vamos a encontrar como neuropatía, definida, como neuropatía. Habiendo repasado entonces cuáles son las estructuras que componen el sistema nervioso periférico, ¿cómo puede presentarse clínicamente un paciente con neuropatía? O sea, con una afección de estas estructuras anatómicas. ¿Y de qué manera pueden hacerlo? Con signos o síntomas negativos que involucren una disminución o ausencia de una actividad neuronal habitual de esos sistemas, o bien con la aparición de signos o síntomas positivos. ¿Por qué? Por el descenso del umbral excitatorio o también por irritabilidad de aquellas neuronas que estén afectadas. Entonces, clínicamente estos pacientes pueden presentar cambios motores como debilidad o un grado extrema de la misma, que sería la parálisis, pérdida de reflejos, atrofia. Pueden aparecer también cambios sensitivos expresados como una hipo o anestesia, parestesias, puede haber dolor, puede haber hiperestesia, alodinia, hiperpatía, y puede haber también signos o síntomas de la esfera autonómica, hipotensión ortostática, impotencia, constipación, alteraciones de la micción. ¿Cuáles son entonces las preguntas claves que debemos hacernos cuando tenemos un paciente con una probable neuropatía? Primero, ¿qué sistema está involucrado? Si compromete solamente el sistema motor, el sistema sensitivo, si es puramente autonómica o si hay combinaciones de los sistemas. Serían mixtas en todo caso. ¿Cuál es la distribución de esta afección más allá del sistema? Si es distal, si es proximal, si es tanto proximal como distal. Otra cosa importante que tenemos que indagar es si existe participación sensitiva o sensorial, de qué manera está presente, si es en forma de dolor, de quemazón, si hay pérdida de la propiocepción. Y de todo esto que vamos indagando, ¿cuál es la evolución temporal con la que llega a nosotros el paciente? O sea, si llega dentro de las primeras 4 semanas, estaría en un estadio agudo. Si llega entre las 4 y las 8 semanas, ya subagudo, o si ya es un proceso que lleva más de 8 semanas de evolución, sería un proceso crónico. Y otro dato que no puede faltar en nuestras historias clínicas es si existe evidencia de antecedentes familiares, ya sea de neuropatías y que el paciente ya sepa que en su familia hay determinada neuropatía, o bien sin tener el diagnóstico, historia de deformidades esqueléticas o, digamos, síntomas sensoriales, sensitivos, todo indicio de que hubo un compromiso familiar del sistema nervioso periférico y que nos indique que esto puede tener ya una cuestión hereditaria de fondo. Una vez entonces que establecimos que hay compromiso del sistema nervioso periférico, indagamos sobre todas las cuestiones que repasamos, tiempos de evolución, síntomas acompañantes, combinación de sistemas. El siguiente paso es que podamos definir si el compromiso de los nervios periféricos es múltiple y entonces estaremos frente a una polineuropatía. Si hay compromiso de un solo nervio en forma aislada, por ejemplo un nervio mediano o un aislado, un cubital, estaríamos ante la presencia de una mononeuropatía, o si el compromiso es de grandes troncos nerviosos, generalmente asimétricos,
como puede ser el nervio cubital del lado izquierdo, un ciático popliteo externo del lado derecho, un radial, ante lo cual hablaremos de mononeuritis múltiple. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las neuropatías? El objetivo de las clasificaciones es que podamos de alguna manera organizarnos después para el estudio y para las probables causas de estas afecciones. Vamos a ver que las neuropatías pueden ser clasificadas de muchas maneras. Una de ellas es por el tipo de neurona involucrada. Entonces vamos a tener neuropatías motoras, neuropatías sensitivas, neuropatías neurovegetativas o neuropatías mixtas. Clasificarlas pueden ser el tiempo de evolución, como ya vimos, agudas, subagudas o crónicas, con sus tiempos respectivos. Puede ser por la localización, si compromete un solo nervio, mononeuropatía, varios troncos nerviosos, mononeuropatía múltiple, y si es un compromiso más difuso, más sistematizado, polineuropatía, y también por su distribución, o sea, si son simétricas o asimétricas. De todas las maneras en las cuales podemos clasificar la neuropatía, a mí particularmente me parece más útil en la práctica habitual hacerlo de acuerdo al tiempo de evolución. Vamos a ver que las neuropatías agudas son sumamente importantes, no solamente por las consecuencias y el riesgo que pueden tener para los pacientes, sino porque suelen ser con las que más familiarizados tenemos que estar en la guardia, donde van a llegar muchos de estos pacientes. Por eso me parece muy importante comenzar con la descripción de alguna de ellas. Les propongo entonces analizar un caso clínico. Tenemos un paciente de 27 años de edad que de 5 días de evolución presenta parestesias en los dedos de las manos y fatiga. Una fatiga que afecta sus tareas habituales. 4 días antes de la consulta, o sea 24 horas después de estos síntomas iniciales, empieza a notar debilidad para peinarse y lavar los platos, a la vez que comienza a percibir también dolor a nivel de los hombros y de las caderas. Siempre todo la debilidad más bien distal y el dolor más bien proximal. De un día de evolución, se trata de incorporar del descanso nocturno, se trata de levantar de la cama y nota debilidad de ambos miembros inferiores, lo cual le ocasiona una caída y ello es lo que motiva el traslado a la guardia, donde se solicita que lo evaluemos y queda, por supuesto, internado para estudio. Cuando interrogamos al paciente acerca de sus antecedentes, nos comenta que 10 días previos al ingreso había tenido un cuadro diarreico que le había durado 1 día y medio y se había autolimitado, negando otros antecedentes, no había hecho ninguna consulta por este cuadro. En el examen físico teníamos un paciente vigil, orientado en tiempo, espacio y persona, que respondía a 3 comandos con un lenguaje conservado, con pares craneales también conservados, y en el momento de la evaluación de la fuerza, que sabemos lo hacemos por la escala de evaluación motora, que va de 0 a 5, donde 0 es plejía y 5 para 5 sería la fuerza normal, él presentaba una cuadriparesia, para los miembros superiores 4 para 5 proximal, 2 para 5 distal, y para los miembros inferiores 4 para 5 proximal, 3 para 5 distal. Tenía arreflexia osteotendinosa global con respuesta plantar indiferente bilateral, estando la sensibilidad superficial conservada. Entonces, con lo que tenemos hasta el momento de la historia clínica, nuestra enfermedad actual, nuestros antecedentes y nuestro examen físico, podemos decir que el paciente llegó con un cuadro agudo, con síntomas sensitivos positivos, o sea, tenía parestesias, tenía síntomas motores negativos porque tenía debilidad, había progresión del cuadro porque había empezado con síntomas sensitivos y había evolucionado hacia síntomas motores y con el antecedente de un cuadro infeccioso previo. O sea, teníamos indicios claros de que había compromiso del sistema nervioso periférico, de múltiples nervios, por lo cual podíamos decir que era una polineuropatía, que era aguda y que existía el antecedente de un cuadro infeccioso previo. Entonces, ¿cuál sería el primer diagnóstico a descartar? Con todos los datos que obtuvimos, el primer diagnóstico que tiene que venir a nosotros es el síndrome de Guillain-Barré.
Esta definición que tenemos a continuación está tomada del libro de la doctora Raimondi sobre la enfermedad. Yo creo que sigue siendo la definición más completa porque lo define como un proceso mórbido de instalación aguda o subaguda de etiología desconocida, que bueno, ahora vamos a ver que hay bastante fundamento para pensar en autoinmunidad, y que tiene como base patológica una desmielinización segmentaria difusa del sistema nervioso periférico y que clínicamente se va a expresar por una debilidad progresiva, simultánea y simétrica de todos aquellos músculos dependientes tanto de la inervación raquídea como de la inervación craneana y que se acompaña de arreflexia tendinosa. El cuadro clásico que define la literatura comienza con parestesias en los pies, seguido en horas o días de parestesias en las manos, después el inicio de debilidad muscular simétrica distal a nivel de los pies y después en las manos. Por eso lo de parálisis ascendente que pueden encontrar en la literatura, esa progresión de caudal acefálico, o sea, caudocefálico, bien digo. El tema es que clínicamente, si bien esta es la presentación clásica, podemos ver variantes y a veces empieza por miembros superiores y luego compromete los miembros inferiores o a veces incluso queda limitado a los miembros inferiores o a los miembros superiores. Con lo cual yo creo que todo cuadro agudo de compromiso del sistema nervioso periférico que tenga progresión, sobre todo de síntomas sensitivos positivos y motores negativos, nos tiene que hacer pensar en esta enfermedad, sobre todo si hay antecedentes de enfermedad infecciosa previa, aunque a veces puede no haberlos. En el examen físico vamos a encontrar debilidad simétrica, que según la forma de presentación será proximal o será distal, o incluso a veces mixta, los reflejos disminuidos o ausentes, que esa es la regla, con un examen sensitivo normal, a veces puede haber mínimas cosas, pero más que nada de sensibilidad profunda, así que lo sensitivo superficial, que es lo que solemos hacer en la guardia, va a estar conservado. Y lo que tienen que saber es que hay una alta prevalencia de compromiso de los pares craneales, sobre todo paresia facial bilateral en un 50% y oftalmoparesia en una tercera parte de los casos o trastornos de glutorio hasta en la mitad de los pacientes. Otra afectación muy común es la disfunción autonómica y esto es muy importante porque es lo que va a poner en peligro la vida del paciente. Puede haber taquicardia sinusal, puede haber hiper o hipotensión, pueden aparecer arritmias e incluso retención urinaria. Recabar los antecedentes personales y familiares de nuestros pacientes sabemos que es fundamental, pero en esta afección debemos conocer que un 70% de las veces el paciente refiere una infección dentro de los 15 días del inicio de los síntomas. De ellas, la enteritis por Campylobacter jejuni es un antecedente muy común. Otras infecciones respiratorias bacterianas y virales también, como por ejemplo citomegalovirus, herpes, infecciones por virus de la hepatitis B y Epstein-Barr. Hay también casos asociados a primoinfección por HIV, por eso siempre que un paciente se presenta con esta clínica y hacemos el diagnóstico de esta afección, necesitamos descartar que no haya asociación con este virus. También puede existir antecedentes de vacunaciones, de hecho indagamos, si bien la literatura y las revisiones, que después cualquier cosa pongo a disposición a través de los canales de Google Classroom por los cuales podemos hacer consultas, hay descripciones de enfermedad de Guillain-Barré asociada a vacunación antigripal, pero de muy baja prevalencia, y antes también por vacunaciones contra la rabia. O bien el paciente puede tener antecedentes quirúrgicos, traumatismos importantes, puede tener también el antecedente de linfoma u otras enfermedades del colágeno. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, se asume hoy día que se genera una reacción cruzada por un fenómeno de mimetismo molecular entre los epítopes del agente infeccioso que genera anticuerpos, los cuales se unen a antígenos de la mielina y activan el complemento. Esa activación es seguida de la formación de un complejo de ataque de membrana en la superficie externa de la célula de Schwann y allí se inicia la degeneración vacuolar. Después, para perpetuar el daño inflamatorio, hay invasión de macrófagos.
Tenemos entonces un paciente cuya historia, cuya evaluación clínica, examen neurológico nos hace pensar que podemos estar frente a un síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué métodos complementarios le vamos a solicitar? Primero, un laboratorio general, donde lo que podemos encontrar alterado es la velocidad de eritrosedimentación, que puede estar alta hasta en el 30% de los casos, y a veces si hay relación con algún cuadro viral puede haber una elevación de las transaminasas, se dice que hasta en un 40%. El método complementario por excelencia en la enfermedad es la punción lumbar. Cuando nosotros tomamos muestras de líquido cefalorraquídeo, una de las determinaciones que hacemos es el estudio citofísico-químico del mismo. En ese estudio nosotros vamos a obtener el aspecto del líquido, la cantidad de elementos que tiene, el nivel de proteínas o proteinorraquia y el nivel de glucosa o glucorraquia, que está en estrecha relación con la glicemia sistémica. Tenemos, por supuesto, valores normales para cada una de esas cosas. ¿Qué va a ocurrir cuando recibamos el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes si realmente existe esta patología? Lo que vamos a encontrar es lo que se llama disociación albúmino-citológica, o sea, va a haber un aumento del valor total de proteínas, pero con elementos normales. Para esto es muy importante que repasen después de esta clase cuáles son los valores normales en el líquido. Todos sabemos que hasta 10 elementos mononucleares es parte de lo normal y que las proteínas hasta 0,45 gramos litro estamos dentro de lo normal. Cuando existe un aumento de las proteínas con celularidad normal, eso es a lo que llamamos disociación albúmino-citológica. En las primeras horas del cuadro, el líquido cefalorraquídeo puede tener un citofísico químico absolutamente normal y eso no descarta el diagnóstico, porque muchas veces recién a los 7-10 días de evolución vamos a tener la disociación. Pero ¿por qué es muy importante la punción? Porque si en la punción lumbar encontramos elementos altos, entonces eso ya hace que pongamos en duda el diagnóstico y pensemos en otros diagnósticos diferenciales. Otro auxiliar diagnóstico que es muy importante es la electromiografía, pero nosotros no la vamos a tener disponible en agudo o en la urgencia o en la guardia. En la guardia con la clínica, el laboratorio y la punción lumbar, nosotros ya podemos hacer el diagnóstico de la afección o tener una altísima sospecha. La electromiografía va a estar disponible en un centro de alta complejidad, a veces en los días sucesivos, y lo que sí va a mostrar es un patrón desmielinizante que va a evidenciar la denervación que va a haber por la lesión de la mielina, pero también va a suceder que a veces incluso teniéndola disponible en los días previos, recién se positivice entre la segunda y cuarta semana de evolución de la afección. Por eso la sospecha clínica, el examen neurológico es lo más importante con el apoyo de la punción lumbar o al menos con el apoyo no teniendo algo que indique otra patología. Volvamos entonces a nuestro paciente. En el laboratorio, tanto la velocidad de eritro como los glóbulos blancos estaban dentro de parámetros normales, el hepatograma y la función renal también estaban dentro de lo normal. Decidimos entonces realizarle una punción lumbar. El citofísico-químico informó un líquido claro con una proteinorraquia del 0,82 gramos por ciento, una glucorraquia de 0,60, 50% de la glucosa sistémica, 3 elementos mononucleares, lo cual significa una disociación entre las proteínas, que están casi duplicadas del valor normal, con elementos normales. La electromiografía evidenció una caída en la velocidad de conducción motora en los 4 miembros. ¿Qué tratamiento tenemos entonces para ofrecer en esta afección? Tenemos que tener claro que el paciente con diagnóstico de Guillain-Barré o sospecha alta del mismo es un paciente que tiene alta chance de complicarse, es un paciente que puede tener compromiso respiratorio por todo lo que charlamos, es un paciente que puede tener inestabilidad hemodinámica, por lo tanto hay que tenerlo en una unidad de cuidados intermedios o intensivos desde el primer momento. Obviamente, si la progresión de la debilidad es importante y compromete los músculos respiratorios, este paciente puede llegar a necesitar intubación.
Pero mientras tanto, sobre todo cuando ya hay compromiso de la musculatura proximal, van a tener tos ineficaz, entonces va a necesitar aspiración de secreciones, kinesio respiratoria intensiva, rotación frecuente, todos los cuidados generales que van a sostenerlo hasta que el cuadro puede ir revirtiendo. ¿Qué tratamiento médico hay disponible? Lo que tenemos es para acortar el tiempo de evolución y reducir el requerimiento de respirador del paciente. O sea, los pacientes con o sin tratamiento van a evolucionar en forma progresiva y va a llegar un momento en que empiecen a mejorar en forma espontánea, pero esa evolución y la severidad de la misma puede ser mejorada por dos tipos de tratamiento: la plasmaféresis o el pasaje de inmunoglobulina. Ambos tratamientos tienen la misma eficacia. Siempre en cada centro elegimos lo que tenemos disponible o con lo cual tenemos mayor experiencia, pero no es que uno sea superior al otro. Así que cualquiera de los dos va a ser válido si tienen que tratar a sus pacientes. Con respecto a mayor profundización y bibliografía, también, como de costumbre, en nuestro canal de Google Classroom quedó disponible para poder profundizar en este sentido. Les comento entonces cómo evolucionó nuestro paciente. A las 24 horas del ingreso y tras recibir la primera dosis de inmunoglobulina, presentó dificultad para deglutir y comenzó con inestabilidad en la tensión arterial y en la frecuencia cardíaca. Él estaba ingresado en la unidad de cuidados intermedios, ahí se mantuvieron las medidas de sostén, realizó los 4 días restantes de inmunoglobulina endovenosa a dosis de 0,4 miligramos kilo día y la mejoría sensitiva comenzó a la semana de finalizado el tratamiento y la motora más o menos a los 15 días. Se externó con criterio de rehabilitación. El síndrome de Guillain-Barré que describimos, incluso con el ejemplo del caso clínico, es un caso bastante clásico, pero la enfermedad tiene variantes clínicas. Les voy a mencionar las más significativas. Una de ellas es el síndrome de Miller-Fisher, que está caracterizado por una tríada. El paciente tiene oftalmoparesia o oftalmoplejía, por eso puede traerlo la diplopía a la consulta, con ataxia y arreflexia, sin debilidad muscular. Esta tríada es característica. A través del tiempo hemos visto casos, es mucho menos frecuente que la forma clásica y está relacionada al desarrollo de anticuerpos policlonales contra el gangliósido GQ1B, que podemos dosar como para el apoyo diagnóstico, si bien la clínica es lo más representativo. Y también está el síndrome de Guillain-Barré axonal, donde el ataque inmunitario, que en el síndrome de Guillain-Barré clásico es contra la mielina, en esta oportunidad está dirigida contra el axón, sin tener desmielinización previa, y que tiene dos variantes clínicas: sensitivo motriz axonal aguda y también una forma motora axonal aguda. Bueno, a continuación vamos a continuar con otra causa sumamente importante de neuropatía. Se las menciono dentro del listado de neuropatías agudas, pero en realidad la neuropatía diabética, quiero que se lleven de esta clase el concepto de que puede comprometer el sistema nervioso periférico de todas las maneras posibles. Ahora lo vamos a ir desarrollando. Es la causa más frecuente de neuropatía en nuestro medio. Al momento del diagnóstico de la diabetes, se asume que un 10% de los pacientes ya tienen neuropatía y no lo saben, es completamente subclínica, pero con 10 años de evolución de la enfermedad ya un 40% la padece si solamente utilizamos criterios clínicos, pero si además utilizamos medios diagnósticos electrofisiológicos, esa prevalencia se eleva al 70-80%. ¿Y por qué es tan importante conocer su presencia en el paciente? Porque tiene una altísima relación con el aumento del riesgo de úlceras e infecciones y con ello de amputaciones, con todo lo que esto implica para la calidad de vida y para el riesgo de vida de estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología de la neuropatía en la diabetes, son varias las teorías propuestas. Vamos a repasar las que más evidencia científica presentan. La primera es la vía de los polioles o del poliol y de la ATPasa de sodio-potasio.
El resultado final de la activación de esta vía es la producción de sorbitol y fructuosa con depresión compensatoria de otros osmolitos como el mioinositol y la taurina. La depresión del mioinositol está asociada con alteraciones del potencial celular y también obedece a perturbaciones del metabolismo fosfoinosídico, responsable a su vez de la reducción concomitante de la actividad de ATPasa de sodio potasio. Eso explica en parte las alteraciones tempranas en la velocidad de conducción nerviosa. Otra teoría también es la de los productos finales de la glicosilación. Sabemos que la formación de productos de glucosilación avanzada es un importante promotor en las complicaciones microvasculares y que este fenómeno parece provocar desmielinización segmentaria a través de digestión de proteínas de mielina. La glicosilación también afecta a otras proteínas del citoesqueleto axonal, como la tubulina, los neurofilamentos y la actina, que una vez alteradas resultan en enlentecimiento de conducción axonal, atrofia y degeneración. En cuanto a la teoría microvascular, se sabe que la reducción del flujo sanguíneo endoneural es capaz de provocar isquemia y que la reducción del volumen circulante también está asociada con un incremento en la resistencia vascular, con disminución de la presión arterial de oxígeno y también características en la perturbación de la permeabilidad vascular, tales como por ejemplo una pérdida de la barrera de carga aniónica y también disminución de la selectividad de la carga, todo lo cual alteraría la función neural habitual. El óxido nítrico puede ser la conexión entre la teoría vascular y la metabólica en la diabetes. Sabemos que hay reducción del flujo sanguíneo, que hay incremento del estrés oxidativo. Eso conduce a una disminución de la actividad de la sintetasa de óxido nítrico. Hay deficiencia de vitamina E, hay procesos autoinmunitarios, hay complejos autoinmunes circulantes, hay crioglobulinemia y todos estos cambios en las respuestas vasculares, si los asociamos con una actividad elevada del óxido nítrico, eso desempeña un papel en el desarrollo del daño nervioso periférico. ¿Cuáles son los factores del riesgo para el desarrollo de neuropatía en el paciente diabético? Aquel paciente que tenga un mal control metabólico va a tener un mayor riesgo, lo mismo los pacientes que asocian hábito de fumar, que tienen dislipemia, colesterol elevado, hipertensión arterial y en todos aquellos que tengan más de 10 años de evolución de la enfermedad. Cuando comenzamos a charlar sobre neuropatía diabética, yo les comentaba que la diabetes puede generar en el nervio periférico todo tipo de daño. Con afán de hacer una clasificación que nos permita orientarnos y poder ubicarnos clínicamente, creo que la más útil de las clasificaciones es la que las divide en neuropatías simétricas o asimétricas. Las neuropatías simétricas, la más común es la distal simétrica sensitivo-motriz, que es la que vamos a desarrollar, pero también podemos encontrar neuropatía sensitiva aguda dolorosa, neuropatía autonómica, neuropatía hipoglicémica y neuropatía motora simétrica proximal. En cuanto a las neuropatías asimétricas, las neuropatías craneanas, que son sumamente frecuentes en el paciente diabético, parálisis facial periférica, parálisis del tercer par incompleto, la neuropatía intercostal y también las mononeuropatías compresivas. La polineuropatía sensitivo-motriz distal, junto con la retinopatía y la nefropatía, constituyen las complicaciones más frecuentes de la diabetes. Es una neuropatía que compromete tanto fibras sensitivas finas como gruesas, por lo cual clínicamente el paciente se va a quejar de adormecimiento, indoloro o parestesias, es decir, una sensación de hormigueo, puede también referir sensación de pies quemantes o hiperalgesia, junto a debilidad distal. Otro tipo de neuropatía simétrica es la miatrofia diabética, que suele empezar con un dolor intenso, más que nada nocturno. El paciente lo va a referir sobre la región más que nada anterior del muslo o a nivel de la pelvis y va a estar acompañado de debilidad proximal, que puede ser bilateral y simétrica o puede ser unilateral, pero suele ser, aunque sea bilateral, un poquito asimétrica. Esto es una forma de neuropatía aguda que puede recuperar en forma espontánea, pero que muchas veces necesita, porque el dolor es terebrante, tratamiento para el dolor neuropático, que habitualmente lo que le podemos ofrecer al paciente es amitriptilina, carbamazepina o gabapentin.
En relación a la neuropatía autonómica, es muy frecuente en el diabético. En el de tipo 1, ya un 25% de los pacientes la tienen en el momento del diagnóstico, en los de tipo 2 es más tardía y genera en el paciente desde hipotensión ortostática, cuadros de diarrea o constipación, impotencia, hipotonía vesical y también gastroparesia. Es secundaria a lesión de fibras amielínicas o mielínicas finas. En cuanto a la epidemiología, es muy común, si tomamos los pacientes insulinodependientes, como decíamos, un 15% ya desde el diagnóstico lo tienen y un 35% a lo largo de su diabetes lo van a desarrollar. En los no insulinodependientes la prevalencia es de un 26% según la literatura, y tenemos que tener en mente que todos los sistemas del organismo inervados por el sistema nervioso autónomo se pueden afectar. Dada la diversidad de manifestaciones clínicas que puede generar la neuropatía autonómica, es de mucha utilidad dividirla en manifestaciones cardiovasculares, gastrointestinales, urogenitales, disfunción termorreguladora y disfunción pupilar. La hipotensión ortostática puede generarle al paciente sensación de mareo, visión borrosa o a veces incluso síncope. Se debe a una caída en la presión arterial sistólica o diastólica, y para tener criterio de que realmente se trata de una hipotensión ortostática, esta caída tiene que ser de 20 milímetros de mercurio para la presión sistólica y de 10 para la diastólica cuando el paciente pasa de la posición de decúbito al ortostatismo, que es habitualmente lo que después como prueba diagnóstica realizamos durante el TIL test. La hipotensión ortostática es muy común en el paciente diabético. Según la literatura, la afectación puede ir del 17 al 42%. El diagnóstico diferencial que tenemos que hacer cuando el paciente nos cuenta estos síntomas es con la hipoglicemia, que puede dar manifestaciones clínicas muy similares, o con los trastornos vestibulares, los cuales ustedes ya han repasado en la clase del Dr. Tavolini. ¿Por qué se genera esto? Porque hay una degeneración de las fibras tanto pre- como postganglionares que inervan el lecho vascular. Otra neuropatía autonómica que el paciente diabético puede presentar es lo que se conoce como el síndrome de enervación cardíaca, que es una pérdida de regulación autonómica anormal a nivel cardíaco que le va a provocar al paciente clínicamente intolerancia al ejercicio, lo pone en riesgo durante las anestesias, muerte súbita, y probablemente también tenga que ver con el desarrollo de miocardiopatía. Clínicamente lo podemos sospechar porque el paciente tiene una taquicardia basal. Otra manifestación del compromiso autonómico es la isquemia miocárdica silente. Estos pacientes tienen lesiones de las fibras aferentes del miocardio, lo cual determina que no perciban el dolor en el momento del infarto y cursen con una lesión isquémica a nivel cardíaco en forma sintomática. Estos pacientes también tienen alteración de los reflejos autonómicos, con cambios en el umbral para la fibrilación ventricular y también alteraciones para contrarrestar la ritmogenicidad simpática. Pasemos ahora a las manifestaciones gastrointestinales dentro de las neuropatías autonómicas. De ellas, la más común es la gastroparesia. Lo que se genera es una denervación a nivel del estómago, lo cual genera un retraso en el vaciado gástrico. Los pacientes tienen clínicamente plenitud después de las ingestas, náuseas, vómitos e incluso pueden tener fluctuaciones de la glicemia y pérdida de peso en relación con la alteración del vaciado. Como consecuencia de todo esto, hay una alteración también en la farmacodinamia de las medicaciones que el paciente esté recibiendo por vía oral. Se pueden realizar estudios de vaciamiento gástrico y se puede mejorar esta clínica, este cuadro, aumentando la motilidad intestinal con el uso de metoclopramida o cesaprida. Otra manifestación de las neuropatías autonómicas a nivel gastrointestinal es la presencia de diarrea o constipación. Lo más común es lo segundo, o sea, la constipación en estos pacientes es un síntoma habitual. Hay un aumento del tiempo de tránsito a través del intestino delgado, hay por la misma denervación atonía del colon, ausencia o reducción de los reflejos gastrocólicos y también hay una insuficiencia pancreática exógena porque hay una isquemia también a nivel de la mucosa intestinal. Lo que habitualmente indicamos es la ingesta de preparados ricos en fibras o también se puede utilizar metoclopramida. Una
Manifestación menos común, pero realmente cuando está presente, que es muy incapacitante a nivel social, es la presencia de incontinencia fecal. Por el mismo proceso de enervación hay una pérdida del tono del esfínter anal y se puede utilizar tratamiento con fármacos alfa-adrenérgicos para mejorarlo. Revisemos ahora las manifestaciones urogenitales. Dentro de ellas, las llamadas cistopatía diabética. Se estima que entre el 37 y el 50% de los pacientes presentan una disfunción vesical. Hay una disminución de las aferencias vesicales, lo cual genera una reducción en la sensación que tiene el paciente de lleno vesical y obviamente con ello una reducción en la frecuencia miccional. Esa disminución en la diuresis, en la frecuencia en realidad, aumenta la incidencia de infecciones urinarias. Ya después, en forma más tardía, no solamente se compromete la aferencia, sino también la eferencia, con lo cual esto se convierte en una vejiga neurogénica. El paciente lo que termina es generando un vaciado incompleto con éstasis y termina orinando por rebosamiento. El método de elección para poderla estudiar es la ecografía, que va a demostrar la presencia del residuo postmiccional, el cual consideramos como patológico si excede los 150 mililitros. En este caso podemos administrar a los pacientes fármacos simpático-miméticos o en caso ya de vejiga neurogénica instalada y con poca respuesta a la farmacopenia o contraindicación para estos fármacos, podemos instruirlos en el uso del autocateterismo. Otra manifestación urogenital muy común es la disfunción sexual masculina. En el diabético, la disfunción eréctil y la impotencia son 3 veces superior que la población general. ¿A qué se debe? Como la misma neuropatía, a una combinación de factores vasculares, neurotrópicos, a desregulación metabólica. Muchas veces puede ser efecto adverso de alguno de los fármacos que utilizamos dentro de los hipoglicemiantes y también hay, involucrados factores psicógenos. El tratamiento, por lo tanto, es multifactorial. Si vemos que hay algún fármaco que puede ser responsable, tratemos de modificarlo. Se puede hacer asesoramiento psicológico y si no existiesen otras contraindicaciones, el sildenafil en dosis de 50 a 100 miligramos también puede ser útil. Los pacientes diabéticos también tienen, por estos mismos mecanismos, disfunción termorreguladora. Ellos tienen una disminución o ausencia de sudoración que muchas veces se manifiesta en los pies y en forma compensatoria desarrollan una hiperhidrosis en el tronco y en la cara. Al haber alteraciones sudomotoras hay también una pérdida de la termorregulación al calor y lo van a sufrir muchísimo cuando realicen ejercicio físico. El tratamiento de la neuropatía diabética tiene 3 aristas. Uno que tiene que ver con la necesidad absoluta de tener un buen control metabólico, porque si no logramos un control estricto de las glicemias, realmente no vamos a poder evitar la progresión de las neuropatías. Lo segundo es si el paciente tiene dolor o tiene síntomas sensitivos, es el control y el tratamiento de estos, porque generan tremenda incapacidad en la vida diaria de estos pacientes. Para esto utilizamos fármacos que sean útiles para el tratamiento del dolor neuropático. Son muy diversos: carbamazepina, pregabalina, amitriptilina, gabapentin. Después les ofrezco en la clase de Classroom toda la bibliografía como para que puedan ampliar todas las opciones que hay de tratamiento actual del dolor neuropático en el diabético. Y dentro de las drogas que pueden modificar la evolución, siempre y cuando tengamos un control estricto de las glicemias, el único que tiene una evidencia de clase 1A es el ácido tióctico, que se utiliza en una dosis de 600 a 1200 miligramos día. Continuando con las neuropatías que pueden tener una presentación aguda, no podemos dejar de mencionar las neuropatías secundarias a vasculitis. Este tipo de neuropatías se puede dar en 3 situaciones. Podemos verlas relacionadas a enfermedades reumatológicas que no son primariamente vasculíticas, como ocurre con la artritis reumatoidea, el Sjögren o el lupus. Podemos verla en el contexto de vasculitis necrotizantes sistémicas, como la panarteritis nodosa o el Churg-Strauss, o podemos verlas como vasculitis que afectan únicamente al sistema nervioso periférico, serían vasculitis primarias.
Este tipo de vasculitis se pueden ver al principio de una enfermedad reumatológica y generalmente tienen mucha manifestación sensitiva y hay una alta prevalencia de dolor seguido de debilidad muscular, y esos déficits neuropáticos pueden ser leves a graves. Es muy diversa la manifestación, pero como repasamos al principio, dentro de la forma de presentación en cuanto a la distribución, lo más común es que generen mononeuropatía múltiple. O sea, cuando uno tiene un paciente con mononeuropatía múltiple, eso es altamente sugestivo de causa vasculítica. Si bien la vasculitis puede dar también mononeuropatía o polineuropatía. El tratamiento de este tipo de neuropatía hay que tratar, digamos, la vasculitis en sí, pero también los síntomas sensitivos. Y lo más importante es ver si es una neuropatía asociada a una vasculitis sistémica, donde el tratamiento va a ser el de esa enfermedad, o si son vasculitis primarias del sistema nervioso, donde vamos a utilizar corticoides o inmunosupresores. Tenemos que saber que las vasculitis sistémicas son las más serias, las más graves, y si no se trata en este tipo de cuadro puede ser fatal incluso. Tras haber hecho un repaso sobre las neuropatías agudas más importantes que vamos a ver durante la práctica habitual como médicos generales, pasaríamos a repasar las neuropatías crónicas. A ellas las podemos clasificar en dos grandes grupos, las neuropatías crónicas adquiridas y las hereditarias. Durante esta clase vamos a revisar las características más importantes de las neuropatías crónicas adquiridas, especialmente de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que van a encontrar como CIDP en la bibliografía, y la neuropatía motora multifocal. La polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria crónica es una neuropatía inmunomediada, todavía de origen desconocido. Estos pacientes van a empezar en forma muy similar a lo que es la polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es el Guillain-Barré, pero con un compromiso tanto proximal como distal, progresivo con recurrencias, a veces con síntomas y signos sensitivos, generalmente en miembros inferiores, con hipo o arreflexia, y un periodo de evolución que va más allá de las 8 semanas, o sea, bien, por definición, un cuadro crónico. Estos pacientes también van a presentar disociación albúmino-citológica en el líquido cefalorraquídeo, y cuando le solicitemos la electromiografía, vamos a poder evidenciar un patrón desmielinizante, o sea, una reducción de la velocidad de conducción con prolongación de las latencias distales motoras. ¿Qué lo diferencia del Guillain-Barré? La evolución crónica, como decíamos antes, los signos sensitivos prominentes desde el inicio y que tiene una respuesta muy buena al corticoide, cosa que, como ya repasamos, no tiene indicación en el síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento de la CIDP consiste en la administración de corticoides. El uso de gamma globulina o plasmaféresis es muy útil cuando el paciente tiene exacerbaciones en su clínica, cosa que suele ocurrir en estos pacientes. Y en casos refractarios podemos utilizar otro tipo de fármacos inmunosupresores, entre ellos azatioprina, metotrexato, micofenolato o incluso anticuerpos monoclonales como el rituximab. Otra neuropatía crónica que no podemos desconocer es la neuropatía motora por bloqueo de la conducción. ¿Por qué es tan importante? Porque esta neuropatía, como es motora pura y es crónica, muchas veces se hace muy difícil de diferenciar de una esclerosis lateral amiotrófica, que ustedes saben que es una enfermedad de neurona motora. Este tipo de neuropatía se ve en personas mayores de 50 años, generalmente son varones, que empiezan con una debilidad progresiva, que puede ser asimétrica, más en el miembro superior, y van presentando atrofia, fasciculaciones, pérdida de reflejos y calambres. Los nervios más afectados son el nervio cubital, el mediano y el radial. Esta neuropatía es de base autoinmune y los anticuerpos monoclonales o policlonales están dirigidos contra el gangliósido GM1, que está presente entre el 40-80% de los pacientes. Si bien no son específicos, o sea, uno necesita tener la clínica y el laboratorio compatible. El solo hallazgo de los antigangliósidos no es suficiente para hacer el diagnóstico de neuropatía por bloqueo de la conducción.
Tenemos también el apoyo de la electrofisiología. La electromiografía puede, en manos de un profesional entrenado, detectar la presencia de bloqueos en la conducción nervioso-motora, y a veces, si ya el cuadro es crónico y tiene atrofia, podemos también observar denervación. Esta neuropatía tiene una respuesta notable al tratamiento con inmunoglobulina endovenosa, la cual se puede administrar por tiempo indefinido, pero podemos tener casos refractarios en los cuales nos veamos obligados a utilizar fármacos inmunosupresores, y entre ellos la mayor experiencia está con ciclofosfamida o rituximab. Otra neuropatía crónica que no podemos desconocer porque tiene una altísima prevalencia en nuestro medio, de hecho, después de la neuropatía diabética es la segunda causa de neuropatía, es la neuropatía asociada al alcohol. Para el desarrollar neuropatía, el abuso crónico de alcohol tiene que ser de al menos 100 gramos y de varios años. Clínicamente es una neuropatía sensitivo-motora crónica de comienzo insidioso. El paciente va a tener debilidad, va a tener atrofia, más que nada distal, puede tener compromiso sensitivo y va a tener, digamos, exacerbaciones de su neuropatía en relación a periodos de ingesta más abundante o cuando, secundario a su etilismo, pase por periodos de desnutrición. ¿Por qué ocurriría el daño al nervio periférico? Habría un daño directo tóxico sobre la membrana celular con alteración de su estructura y formación de radicales libres, pero también la desnutrición con el déficit vitamínico y especialmente el déficit de B1 o tiamina tiene una función importantísima. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Por el cuadro clínico que mencionamos antes, los antecedentes o la sospecha o la confirmación del hábito etil, y la electromiografía que va a mostrar en estos pacientes un patrón de tipo axonal. ¿Cómo los vamos a tratar? Bueno, ante todo, contraindicar absolutamente el consumo de alcohol, hacer un buen soporte nutricional, aportar vitaminas, sobre todo vitamina B1 y rehabilitación. Vamos a tratar ahora brevemente la patología más común del nervio facial, y ella es la parálisis facial periférica. Antes de poder hablar de estas patologías, es importantísimo que hagan un repaso sobre la anatomía del nervio, que recuerden que el origen del nervio está situado en la protuberancia inferior, que luego de allí, por un medio de un trayecto sinuoso, hace un asa que rodea el núcleo del motor ocular externo, que es lo que se conoce como rodilla del facial, y que emerge del bulbo a través de la fosita supraolivar, que está situada entre el borde inferior de la protuberancia y de la oliva. Tenemos que recordar que además el núcleo motor del facial se descompone en dos partes. Hay un núcleo motor del facial superior y un núcleo motor del facial inferior. El primero recibe una doble inervación motora, homolateral y contralateral, mientras que el núcleo inferior recibe solamente el hemisferio contralateral. Eso es muy importante porque después vamos a entender por qué hay una diferencia muy grande entre las lesiones supranucleares a las lesiones infranucleares del nervio en cómo se expresan clínicamente. Recuerden que luego el nervio junto a su rama sensitiva, que es el intermediario de Greensberg, se dirige al conducto auditivo interno, en donde penetra acompañado por el auditivo, y que luego tanto el facial como el nervio de Greensberg se introducen en el acueducto de Falopio. Recorren el acueducto y el intermediario termina en el ganglio geniculado. Obviamente se mezcla con el facial propiamente dicho y a partir del ganglio geniculado el facial se convierte en un nervio mixto, con fibras motoras que le pertenecen en propiedad y fibras sensitivas que proceden del intermediario. La semiología del nervio facial ustedes la conocen muy bien, saben que el nervio inerva todos los músculos faciales de la mímica, entonces ya desde la inspección vamos a mirar la simetría de la cara, la presencia o ausencia de arrugas en la frente, lagrimeo, el aumento del tamaño en la hendidura palpebral, la desviación de la comisura labial. Después vamos a proceder a indicarle al paciente que contraiga los músculos de la mímica, que levante las cejas, cierre los ojos, arrugue la nariz, infle los cachetes, contraiga los labios en forma de un beso.
A nivel de los reflejos, el facial está involucrado en el reflejo corneano, que ustedes saben que tiene una vía trigémino-facial, y también en el reflejo nasopalpebral. Y la parte sensitiva del nervio la tenemos que investigar porque le da el sentido del gusto a las dos partes anteriores de la lengua y sensibilidad al pabellón auricular. La neuropatía más común del nervio facial es la parálisis facial, que se manifiesta clínicamente como debilidad de la hemicara afectada. El diagnóstico diferencial más importante que debemos realizar como médicos de atención primaria es la disquisición entre una parálisis facial central de una periférica. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde la semiología y con el conocimiento, por supuesto, anatómico. Como dijimos al principio, el núcleo del facial está dividido en dos partes. Un núcleo superior, que va a inervar toda la musculatura de la parte superior de la cara, el frontal, el superciliar y el orbicular de los párpados, y un núcleo inferior que inerva el resto de la musculatura. El núcleo superior recibe inervación bilateral, mientras que el núcleo inferior recibe solamente inervación homolateral. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una lesión supratentorial, las fibras van a estar afectadas antes de llegar al núcleo. De un lado, por supuesto, lo que quiere decir que al núcleo superior le van a llegar todavía fibras del otro lado. Entonces va a estar respetada la movilidad de la mitad superior de la cara, mientras que la mitad inferior va a estar comprometida. Eso indica que el compromiso es central. Cuando el compromiso ya es periférico, todas las fibras del nervio viajan juntas, con lo cual ya el compromiso va a ser de toda la hemicara. La importancia de esta diferenciación en la guardia es fundamental, porque si yo tengo un paciente con una parálisis facial central, todas las causas que tengo que descartar son de una gravedad totalmente distinta de lo que es una parálisis facial periférica, que como vamos a ver ahora, la causa más común es la parálisis de Bell. Entonces realmente podernos entrenar en este sentido nos va a permitir actuar en forma adecuada, ahorrar la realización de métodos complementarios de alta complejidad, como puede ser una tomografía o una resonancia en un paciente que no lo necesita. Entonces, volviendo a la parálisis facial periférica, puede haber dolor auricular o periauricular, unas horas o días previos a la instalación de la parálisis, y esa parálisis se va a instalar en horas, pero lo que también hay que saber es que progresa a través de los días, generalmente en 24 o 48 horas. ¿Por qué? Muchas veces el paciente llega a nosotros en la guardia cuando lleva recién menos de 24 horas de instalación. Nosotros le hacemos el diagnóstico, le vamos a indicar el tratamiento y hay que tranquilizarlo de que esto, más allá de haber empezado el tratamiento, puede empeorar, porque si no el paciente se asusta y vuelve a la guardia pensando que hay una complicación o que no está respondiendo al tratamiento. Recuerden siempre la anatomía y, como ustedes saben, el nervio facial le da también gusto a los 2/3 anteriores de la lengua y también la cuerda del tímpano inerva el músculo del estribo, así que el paciente puede tener disgeusia y puede tener hiperacusia, todo lo cual es parte de la misma parálisis. Una vez que pudimos, mediante la semiología, llegar al diagnóstico de una parálisis facial periférica, el tratamiento que le vamos a brindar al paciente tiene que ver con medicación, tiene que ver con cuidados del ojo y tiene que ver con rehabilitación. Lo que tiene que ver con la medicación, los corticoides tienen indicación de clase 1A para el tratamiento, lo más precozmente posible, mejoran la evolución y la severidad de la parálisis. Utilizamos habitualmente prednisona en dosis de 60 miligramos día por 5 días y después hacemos un descenso gradual a mitad de dosis cada vez cada 5 días. Más o menos el tratamiento va a tardar entre 15 y 20 días. También lo que tiene evidencia es la utilización de complejo B, tiene menos evidencia que el corticoide, pero también lo utilizamos, un comprimido cada 12 horas por 10 días. Y lo que permanece más controvertido en la evidencia es la utilización de la ciclovir, dada la alta relación que hay con el virus del herpes en estas parálisis. Lo podemos utilizar en dosis elevadas, 800 miligramos 3 veces por día. Tenemos que tener en cuenta que el paciente va a tener una debilidad en el orbicular de los párpados, lo cual va a generar que tenga una disminución en la frecuencia de parpadeo, menos lubricación de la córnea, lo cual lo puede predisponer
a la generación de una úlcera de córnea. Así que le vamos a indicar lágrimas artificiales que pueden ser en gotas o en gel, y durante la noche la oclusión del ojo con mucho cuidado de no presionar para evitar que el párpado se abra y se genere una úlcera de córnea. Los ejercicios son sumamente importantes también, la neurorehabilitación, enseñándole ejercicios al paciente, derivándolo con un profesional que puede ser un kinesiólogo o un fonoaudiólogo. Tenemos que saber que la parálisis facial periférica en un 90% se recupera satisfactoriamente, pero a veces este proceso tarda hasta 1 mes y medio, eso hay que avisárselo al paciente. Hay un 5% que recupera en forma incompleta y lamentablemente hay un 5% de pacientes que quedan con secuelas severas, a los cuales, después podemos ofrecer algún otro tipo de tratamiento, pero ya desde la neurorehabilitación. Concluimos entonces este recorrido por las patologías más frecuentes del sistema nervioso periférico. Como han podido ver a lo largo de todo este encuentro, son sumamente frecuentes, son sumamente prevalentes y mi intención es simplemente hacer con esto una introducción. Los espero como siempre en consultas de neurología. Tienen la clave de ingreso a la clase. Pondré allí a disposición bibliografía sobre toda esta temática y por supuesto siempre a disposición para cualquier consulta. Que sigan todos muy bien.